Son las 8:48. Damos la bienvenida al licenciado Henry Llanes. Él dirige el colectivo ciudadano Frente Nacional por un Nuevo IES, que impulsó reformas para el IES y para el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Corre el tiempo, 30 días se abrieron luego del veto presidencial para que la Corte Constitucional trate ese proyecto, que ha sido calificado por Augusto de la Torre como una oportunidad perdida. Se ha anticipado a decir que esta nueva ley, si es que sale como está, en manos de la Corte Constitucional, muy poco aportará para solucionar la crisis del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Mientras, como escucharon ustedes a Eduardo Peña, se habla de reformas al IES, entre ellas las de intentar, se dice a través de incentivos, de elevar la edad de jubilación, pero también se ha hablado de la conformación de una nueva comisión. En este caso se ha dicho una comisión internacional para que realice propuestas para enfrentar la crisis del IES. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre este momento que vive el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, principal materia de su preocupación en el ámbito público, licenciado Llanes. Buenos días, estimado Gustavo, un cordial saludo para usted y para la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Déjeme referirme a tres cosas de lo que usted ha comentado, querido Gustavo. Empezando por lo último, lo que ha dicho Augusto de la Torre, que poco cambiará. No. Esto va a cambiar. Porque si tenemos una mayor representación de los afiliados y los jubilados en el Consejo Directivo del IES, le cambiamos la estructura de gobierno al manejo del seguro social. Y de eso están preocupados, ¿no? Pues entonces quieren minimizar. No. Esto lo cambiamos. Es que hay una mayoría, como lo hemos dicho, de esta representación y que los afiliados y jubilados elijan a los mejores. Gente con capacidad, con formación, comprometidos con la ética pública, con la moral pública. Si nosotros conformamos un consejo directivo de IES con la participación de todos los afiliados y jubilados, bueno, esta cosa va a cambiar. Pero no fue precisamente esto uno de los principales puntos del veto del presidente Noboa. Sí, claro, el presidente Noboa, por un documento que surge de la señora María de los Ángeles Rodríguez Rosero, que es la representante de los empleadores ante el Consejo Directivo del IES, cuya argumentación para oponerse ella, que entiendo que como representa a los gremios empresariales, es de los gremios empresariales y de los abogados de los gremios empresariales. Entonces no están de acuerdo y hace una argumentación traída de los cabellos, como bien dice la argumentación jurídica de la Asamblea Nacional, aquí en este documento, que lo remite a la Corte Constitucional, el señor presidente de la Asamblea Nacional, con el patrocinio de la asesoría jurídica de la Asamblea Nacional, y ellos dicen en el texto que la objeción presidencial de inconstitucionalidad del proyecto de ley prácticamente se lo hace con argumentos infundados. No, claro, y tiene razón la Asamblea en ese sentido, ¿ya? Y luego dice que la forma como está vigente la norma de la Ley de Seguridad Social y de la forma como se conformó con la presencia de la señora economista María de los Ángeles Rodríguez Rosero y del señor doctor abogado Richard Gómez, esa representación es ilegal. Porque aquí lo que dice que es correcto, el análisis jurídico de la Asamblea Nacional, que existe un desacato, ¿no?, en la reforma actual, en la que está vigente, en la Ley de Seguridad Social, porque esa reforma hace que la representación de los asegurados y de los empleadores sea mediante colegio electoral, manteniendo la misma estructura del Consejo Directivo del IES de 3 miembros, ¿no? Uno delegado del gobierno, que es el que dirige, y de los empleadores y los asegurados, y que en el veto presidencial actual del señor presidente de la República, él defiende esa estructura. Pero esa estructura es inconstitucional, ¿no?, así como la presencia de las 2 personas que acabo de mencionar, y eso le dice aquí la Asamblea Nacional de que hay un desacato, ¿no?, en la forma como está hecha la reforma, y obviamente, de mi parte digo, de la forma como están los delegados actuales. En cuanto al progreso de estos trámites, cuando sigue avanzando el cronómetro, licenciado Llanes, hemos conocido de
una propuesta que ha enviado usted a la doctora Hilda Teresa Núquez Martínez, juez ponente en la Corte Constitucional, con respecto a estos temas. ¿Qué es en concreto lo que usted propone y qué cabida piensa puede tener? Empiécenos hablando sobre el tema del cabildeo, los contactos que se ha tenido con la Corte Constitucional. ¿Qué esperanza le inspira además? Yo le tengo confianza a la Corte Constitucional porque es un organismo que justamente trata la materia constitucional, los derechos sociales, los derechos humanos, el derecho comparado, los convenios y los tratados, ¿no? Entonces, es gente especializada en esa materia. Y su función principal o única es esa, el tema constitucional. Allí, pues, en el tema constitucional, la Corte se pronuncia sobre inconstitucionalidades o también sobre proyectos de ley. Y claro, dentro de eso también está el tema de las garantías jurisdiccionales y los derechos que deben proteger a los ciudadanos, que es función también de la Corte Constitucional analizar y dictaminar sus resoluciones. Entonces, en lo que yo le he dicho a lo que estoy diciendo en ese documento, que le recomendaría a Gustavo que lo revisen en detalle, lo que estoy diciendo que los argumentos del veto presidencial no son los correctos, porque el ampararse en el artículo 371 de la Constitución de la República, que menciona sobre las fuentes de financiamiento de las prestaciones del Seguro Social Obligatorio, y de ahí tomar el criterio para decir que de esa forma debe conformarse el Consejo Directivo del IES, es un disparate, ¿no? Porque si algo estuvo tan claro, tan explícito de cómo debía conformarse el Consejo Directivo del IES, era en la reforma constitucional del año 98, en el artículo 58, que decía que el Consejo Directivo del IES debe conformarse de manera tripartita y paritaria. Bueno, la Asamblea Constituyente de Mentocristo lo echó abajo al artículo 58. Vaya a preguntarles, Gustavo, al presidente Correa y a los representantes de Alianza País, ¿por qué echaron abajo esa disposición constitucional? Y por lo tanto, en la reforma constitucional del año 2008 no está. Entonces yo le argumento... ¿Usted cree que la Corte Constitucional, con conceptos relacionados justamente con el respeto a la Constitución, va a revertir esta reforma que se hizo en la Asamblea? Sí. El tema es que la Corte que les va a causar gracia cuando vean la argumentación del gobierno de que el gobierno quiere ampararse en los derechos constitucionales que amparan a las personas naturales, a usted y a mí, y a la audiencia que nos escucha. Entonces, a usted y a mí, en cuanto a los derechos que el Estado debe garantizar en cuanto a su aplicación, están en el artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la República, y allí sí, y el argumento del Ejecutivo se quiere amparar en eso, porque ellos argumentan que con esta reforma, donde va a tener el 60%, los afiliados o los jubilados, que son los que sostienen las aportaciones del Seguro Social, va a haber un 60% de representación y que ellos, pobrecitos, se van a sentir discriminados. Entonces también acuden al artículo 66, 66 numeral 4 de la Constitución de la República, que también tiene que ver con la protección de los derechos, tanto en lo material cuanto en lo formal de las personas. Y quiere el gobierno, el Estado, ampararse en eso. No, es una argumentación fuera de contexto, fuera de lo que dice la Constitución. Entonces lo que de mi parte le estoy diciendo eso a la Corte Constitucional. Y luego utilizan un argumento, Gustavo, que el proceso de elección va a costar, es lo que dijo el Consejo Nacional Electoral, más o menos unos 12 millones de dólares, ¿no? Y entonces yo les dije en la comisión, como yo le dije en la asamblea, y le he dicho a la opinión pública, que si yo divido ese costo que podría tener, de acuerdo a lo que dijo el Consejo Nacional Electoral, para el número de afiliados del Seguro Social Obligatorio, que son 3.600.000 afiliados activos y pasivos, un poquito más, si yo divido para eso, ¿no? Y más para el número de empleadores, que son cerca de 500.000, el costo individual para jubilados, ya, para afiliados activos y para los empleadores sería de 73 centavos. 73 centavos. Entonces ellos están alarmados de que esto va a menoscabar el patrimonio del IES. Y entonces cuando les digo yo que el sector empleador
le digo aquí en la comunicación que usted la va a ver, Gustavo, 2.200 millones de dólares que no pagan los empleadores privados. Eso sí menoscabe el patrimonio del Seguro Social. Eso sí genera un enorme lucro cesante y un enorme daño emergente, que son conceptos contables. Cuando el Estado le debe al Seguro Social y no le paga más de 10.051 millones de dólares, eso sí es un enorme menoscabo al patrimonio del Seguro Social y un enorme lucro cesante que le genera al Seguro Social. Entonces la señora María de los Ángeles Rodríguez, porque el gobierno le recoge ese criterio, bueno, eso esconden, como es hábil el discurso oficial, ¿no? Esconden este tipo de afectación que se le hace al Seguro Social y quieren decir que los 73 centavos, donde yo les pongo en el documento, eso sí va a menoscabar el patrimonio del Seguro Social. No, eso es realmente una argumentación que causa más bien gracia escuchar argumentos de esa naturaleza. Y entonces, y así hay otros temas, ¿no? que los menciono yo en este documento que usted hace referencia, querido Gustavo, y también aquí yo leyendo el documento de la Asamblea Nacional, es una argumentación contundente que seguramente la señora juez Hilda Teresa Lucas Martínez estará reflexionando con su equipo a fin de que ellos, como parte de su responsabilidad que tiene como juez ponente, informarle al Pleno, presentarle el informe al Pleno para que el Pleno de la Corte se pronuncie. Yo creo que si la Corte Constitucional, con su facultad que tiene constitucional para pronunciarse sobre esta materia y también para modular textos, lo que es la parte normativa, puede pronunciarse en ese sentido para que la Asamblea Nacional se pronuncie ya en forma definitiva y remita el texto de la Asamblea al Ejecutivo para que a su vez vaya al registro oficial y sea ley de la República. Si entonces, todo sale bien, licenciado Llanes, esta ley, tal como lo tiene en sus manos la Corte Constitucional, con algún correctivo que pueda darse, de alguna manera afronta el problema de esos generosos, irresponsables, demagógicos subsidios que se crearon en el IES para los o las cónyuges con un pago mínimo que no financia el seguro de salud, igualmente para hijos de afiliados o el aporte deficitario del Seguro Social Campesino. Sí, allí está. Yo diría que a la Corte por primera vez le llega un análisis detallado, que yo lo he hecho, ¿no? Y entonces, solo para que tenga una idea, creo, Gustavo, solo en el caso de los hijos afiliados, que usted va a ver la cifra ahí en ese documento, son 2.173.000 personas a diciembre del año 2022 que fueron registrados para ser atendidos en los hospitales del Seguro Social de manera gratuita, con el financiamiento de los trabajadores. Entonces diga usted, ¿cómo el Seguro Social no se va a descapitalizar? Porque si usted pregunta y les pide al señor Peña, que no dice el señor Peña, por ejemplo, exactamente cuánto le cuesta a los afiliados, cuánto le cuesta al Seguro Social, que es financiado por los afiliados, cuánto nos cuesta el financiar una atención médica gratuita para los hijos de los afiliados hasta la edad de 18 años. Según Paul Granda, cuando era presidente del Consejo Directivo del IES, ¿ya? Él dijo que el costo anual de esa prestación es de $300 millones. Y entonces se la puso en vigencia en el año 2010. Hoy estamos en 2014. Si yo multiplico 14 años por 3, ¿ya? Me da $4.200 millones que se descapitalizó del fondo de pensiones y que Peña no dice. Peña lo que dice es que hay que aumentar la edad. Y allí le digo a la audiencia, si le aumento la edad a la persona, conforme transcurren los años, ¿no? A partir de los 40 años en adelante, las personas, si no cuidan su salud, si no cuidan su medio ambiente, van afectándose en su salud. Y cada vez se va deteriorando la salud de las personas. Por eso es que los trabajadores, cuando son trabajadores activos, no se preocupan del Seguro Social. Se preocupan cuando llegan a los 40 años, cuando empiezan a enfermarse, 45, 50, etcétera, ¿no? Entonces quieren jubilarse, ¿no?
porque su cuerpo se ha afectado. Y escucharle al señor Peña decir ese disparate de que te voy a subir, te voy a subir al 90%. Si te jubilas con 60, tú vas a tener 75%. Pero si te jubilas con 35 años de aportes, te voy a pagar el 90%. Y si llegas a 40 años de aportes, ¿no? Te voy a pagar más del 100%. Mira, la plata de los afiliados. Y yo le doy, yo aporto al Seguro Social, y sucede que el señor Peña se ha empoderado y me aporte al Seguro Social del mío y de 3 millones para decir, te voy a pagar más. No, no, no. Yo no caigo en esa trampa. Yo soy suficientemente lector de las palabras y de lo que dicen los textos. Lo que pasa es que ellos quieren prolongar la edad de jubilación de las personas para que cuando estén más enfermos, ¿no? Llegan a 70, van a estar más enfermos. Y muchos van a morir, como han muerto, ¿no? Mueren a los 60 años, mueren a los 65 años, mueren a los 70 años, y que el señor Peña debería dar las estadísticas de los afiliados que se mueren a esa edad. Entonces lo que sucede es que el Seguro Social, y que lo maneja el gobierno, ellos se van a quedar con la mayor parte del dinero de los aportes de los afiliados, porque al aumentarle la edad para que se jubile, le estoy acortando el periodo de vida de esas personas. No van a llegar a los 90 años, no van a llegar a los 85 años, ¿no? El promedio de vida que ellos mismos manejan, Augusto de la Torre, de los varones, dice que en esta sociedad en crisis, dan esas estadísticas que no sé si son correctas, pero el promedio de vida de los varones es 78 Bien. años. En todo Entonces, caso, yo le subo, en todo caso, licenciado Llanes. Perdón, Gustavo. Si yo le subo a 70, esa persona en promedio va a vivir 8 años. Y yo, como gobierno, que no es plata mía, me quedo con la plata de los afiliados. No puede ser, pues, me quedo, amigo, que se actúe de esa manera, ¿no? En todo caso, licenciado Llanes, en 10 días más, me parece que el día 12 de junio se cumplirá el mes tras el veto presidencial. ¿Se develará entonces la decisión de la Corte Constitucional? ¿Qué es lo que espera usted? Claro, el viernes 26, estimado Gustavo, le remite la Asamblea Nacional el documento de la objeción presidencial. A partir de entonces se cuentan los 30 días. Son 30 días de plazo, de manera que al 26 de mayo, perdón, al 26 de mayo, porque fue el 26 de abril, al 26 de mayo se cumple el plazo. Entonces ahí veremos nosotros cuál es la resolución final de la Corte, y yo abrigo la esperanza de que la Corte, apegada a derecho de nosotros y de nosotros como proponentes de la iniciativa popular normativa, que por primera vez en el Ecuador debería hacerse realidad, y yo me he amparado en el derecho constitucional para nosotros impulsar esa reforma, sería la primera vez. Y entonces, si nos da el pronunciamiento de la Corte en ese sentido, apegados a la Constitución, como el caso nosotros lo hemos hecho, bueno, sería una cosa histórica para el país, y de eso me alegraría, querido Gustavo, si así se da enormemente. Sería una satisfacción personal enorme para mí. Gracias, licenciado Llanes, por habernos atendido. Gracias, Gustavo. Un buen día para usted y para la audiencia. Igualmente, el licenciado Henry Llanes dirige el colectivo ciudadano Frente Nacional por un Nuevo IES. Son las 9:07 minutos.